Conceptualización didáctica general y didácticas específicas. Mencionemos esta frase de Séneca: los hombres aprenden mientras enseñan. La educación se aboca sobre un mismo objeto y además se estudia bajo 3 dimensiones: el proceso educativo, que está íntimamente relacionado con la pedagogía; la didáctica, que está relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje; y el currículum, basado en la teoría curricular. Conceptualizando enseñanza es un proceso de organización y dirección de la actividad cognitiva que incluye en su formación conocimientos, hábitos y habilidades. Todo esto está involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es bilateral y comunicativo, además que se considera como una unidad dialéctica entre el que aprende y el que enseña, y también al estudiante como objeto de enseñanza y sujeto de su propio aprendizaje. El aprendizaje se conceptualiza como un proceso de modificación de actuación del sujeto. Modela y remodela su experiencia en función de la adaptación a su contexto como resultado de su actividad y comunicación. El modelo educativo de la universidad se enfoca hacia las competencias, las cuales, como mencionamos en la diapositiva anterior, es el conjunto de conocimientos, de habilidades, actitudes y valores. Todo esto relacionado con los pilares de la educación: saber qué, el poder hacer y el saber hacer. En este mapa podemos encontrar que las competencias, nuevamente, conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, se clasifican en competencias genéricas y disciplinares. Las competencias genéricas son aquellas que son básicas dentro de cualquier nivel educativo y tienen la característica de ser transversales, es decir, van evolucionando en cada nivel en que el alumno va avanzando. Una de ellas es el pensamiento crítico. Y tenemos las competencias disciplinares, que son aquellas que pertenecen a una determinada área o asignatura. La didáctica, conocimiento base para la enseñanza. La didáctica se puede conceptualizar como la ciencia que estudia el objeto, proceso de enseñanza y aprendizaje, y que posee características de un sistema teórico como conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de sus componentes que determinan una lógica interna. Relacionados con la didáctica general se encuentran las didácticas específicas, las cuales estudian los métodos y técnicas aplicadas a determinados campos, disciplinas o asignaturas, así como el proceso de evaluación. Aquí en este caso nosotros estamos mencionando solamente que se abocan hacia una disciplina, pero también existen didácticas específicas de acuerdo al concepto, al contexto, ¿sí?, al medio, al nivel, etc. Las didácticas específicas son las aplicadas a los campos o disciplinas científicas y no científicas. ¿Cuáles son los criterios para la aplicación de las didácticas específicas? Como mencionaba igualmente en la diapositiva anterior, de acuerdo al nivel de estudio se aplican didácticas específicas, de acuerdo a la edad de los alumnos, bajo los criterios y características de las disciplinas, de acuerdo también a la institución educativa de que se trate, formal y no formal, por ejemplo, rural
o urbana y en las capacitaciones que se considera como una educación no formal. Las didácticas específicas igualmente van a ser aplicadas de acuerdo a ciertas características de los alumnos, como por ejemplo necesidades especiales. Estaríamos hablando de una educación inclusiva. ¿Cuál es la finalidad de las didácticas específicas? Es el cómo realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos como área de conocimiento. Se preocupa por los procesos centrados en el sujeto, que es el aprendiz, y en sus contenidos. Se habla entonces de didáctica de los saberes específicos, lo que de alguna manera genera incongruencia entre disciplinas o ciencias y contenidos educativos formativos. ¿Qué significa esto? Significa que las didácticas específicas van a proporcionarnos las estrategias y proceso de evaluación para un determinado contexto y también de una disciplina. ¿Cuál es la importancia? De acuerdo a Perrenau, ¿sí?, un representante de las competencias, es que la didáctica específica es imprescindible para decodificar el saber sabio y para decidir un nuevo orden del conocimiento educativo, adecuando el orden sucesivo de los saberes año a año, con el orden de progreso intelectual y de las capacidades cognitivas también año a año del alumnado. Una de las características que se han estado presentando al cabo de los años es, y sobre todo en las ciencias, en el área de las ciencias, es la distancia entre la teoría y la práctica. Para poder evitar ese error y poder relacionar la teoría con la práctica, debemos de partir de la práctica para construir a partir de ella la teoría que podrá influir a su vez en la nueva práctica reflexiva y mejorada. Un ejemplo lo tenemos los grandes científicos. Ellos partieron de la práctica para posteriormente ir a la formulación de la teoría. El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos que elabora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que su aspecto práctico consiste en la aplicación de esos conocimientos, en la intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza y aprendizaje. Concluyendo con esto, es que en el proceso de enseñanza y aprendizaje debemos iniciar con la aplicación del conocimiento para posteriormente irnos a la práctica. Gracias.